Hola, buenas tardes. Soy Gerardo de la Mata, responsable de la Comisión de Pago Minorista de ASET. Ya diré un poquito más adelante, a continuación, mi experiencia y qué puedo aportaros. En principio, doy la bienvenida a este seminario online organizado por SAGE sobre el control de la liquidez y la gestión de riesgos. En principio, agradecer vuestra asistencia a este evento y, por otro lado, dar las gracias a SAGE por invitarme a participar en el mismo. Este seminario en principio vamos a dar unas nociones y vamos a poner una operativa práctica de cómo optimizar la gestión de tesorería y anticipar la toma de decisiones mediante la gestión de las previsiones de cobros y pagos, todo el tema de la necesidad de financiación, etcétera. El evento se ha organizado por parte de SAGE en dos partes. Una parte teórica, que es la que voy a exponer yo, que en principio intentaré que sea lo más ameno y lo más corta posible, y otra práctica que lo va a hacer Fernando Merino, que a continuación él se presentará. De principio, soy Gerardo de la Mata, he estado trabajando mucho tiempo en Telefónica, en el grupo Telefónica, he estado en el centro de servicios compartido durante bastante tiempo, siendo responsable de las áreas de tesorería, impuestos y contabilidad. Y durante ese tiempo, y ahora continúo, pues he sido responsable de la Comisión de Pago Minorista de ASE, la Asociación de Tesoreros y Financieros en España, estando muy involucrado en distintos proyectos relacionados con tesorería, como ha sido el tema de SEPA, y ahora mismo pues en todas las incidencias y hechos posteriores que se están llevando a cabo a nivel europeo y a nivel nacional relacionados con pagos. Bueno, centrándonos ya en el tema que nos compete, el tema de la gestión de tesorería, la gestión del control de la liquidez, hay dos conceptos que son importantes que aclaremos y que de alguna manera tienen interés en todo lo que luego vamos a explicar. Son dos conceptos, uno es el cash management y otro la gestión de tesorería. Verdaderamente, cuando estamos hablando de gestión de tesorería, se mezclan los dos conceptos, ¿no? En principio, el cash management es el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afecta tanto a los flujos monetarios y al resultado financiero de la empresa. El tema de la gestión de la tesorería está más centrado en la liquidez inmediata, en la constatable en las cajas y, bueno, y en las cuentas bancarias. Comento esto principalmente porque cuando hablamos de gestión de tesorería, por lo general, abarcamos más conceptos que únicamente la liquidez inmediata. Es importante, por tanto, centrarnos o tener claro que la gestión de tesorería es un concepto más amplio que está todo relacionado con la vertiente financiera de la gestión de las ventas y los cobros a clientes, como la gestión de las compras y el pago a proveedores. Yo creo que la gestión de tesorería en su amplio concepto tiene dos objetivos fundamentales, que son, por un lado, asegurar la liquidez de la empresa y, por otro, maximizar el resultado financiero. Nosotros, cuando hablamos de gestión de liquidez, al final el que está detrás, por lo general, es el Departamento de Tesorería. ¿Cuáles son las funciones más importantes que lleva que lleva a cabo el Departamento de Tesorería y que en último caso es lo que entendemos por la gestión de la liquidez? Pues bueno, por un lado está todo el tema de la posición y gestión de liquidez, operaciones de divisas, previsiones y gestión de la posición, ordenación de los pagos a las entidades bancarias, el traspaso de fondos. Y por otro lado está el tema de la inversión y la financiación, que en ese punto, pues bueno, primero necesitamos un control y una planificación de la liquidez y luego, a partir de esa información, saber la necesidad de fondos que tenemos o, si se da el caso, que estaría muy bien, que hubiera excedentes a corto plazo, pero lo que tenemos que saber es cómo y de qué manera más correcta podemos invertirlas. La gestión de tesorería, el Departamento de Tesorería también tiene una parte importante que es la gestión del riesgo, tanto a nivel de divisas, de tipo de interés, de liquidez, inclusive del tema de seguros cuando entramos en el aseguramiento de los cobros si así lo consideramos oportuno. Otra parte importante es la relación bancaria, la negociación bancaria, establecer las condiciones más convenientes para la empresa y el control de estas condiciones para que se cumplan
a lo establecido, lo acordado. Es importante conocer los productos y servicios que nos ofrecen las entidades bancarias, porque en algún momento determinado o los estamos utilizando o los podemos utilizar. Otra parte importante del Departamento de Tesorería, de la gestión de la liquidez, es el control de la gestión. En esto tiene mucha importancia los reportes, los informes, los presupuestos de tesorería, los planes a medio y corto plazo y a largo plazo que se están llevando a cabo y el control de los procesos que estamos llevando para que se adapten a los procedimientos más eficientes y a aquellos controles que la propia empresa puede estar estableciendo. Y por último, hay una parte importante en el Departamento de Tesorería, es la propia gestión o las aplicaciones de soporte que nos van a ayudar a llevar a todo esto a buen término. ¿De acuerdo? Aquí es otro gráfico que he querido de alguna manera plasmar lo que estaba diciendo anteriormente, cómo lo vemos de una forma en su conjunto. La gestión de la liquidez es algo que se tiene que ver en toda su visión, que tiene que tener claro que es algo activo y dinámico y que se tiene que actualizar. Tenemos que saber dónde está el efectivo, ese yo creo que es el primer punto. Luego, optimizar esos fondos y gestionar los riesgos y los excedentes o las necesidades de financiación. Y por último, conocer y cómo podemos optimizar que los fondos, tanto que obtenemos de la empresa, que obtiene la empresa, cómo tiene que llevar a cabo, tiene que pagar, cómo los optimizamos. Bueno, la idea de la posición de tesorería no tenemos que verla como una posición, como una foto, sino que tiene que ser algo muy dinámico. Siempre tenemos, desde la información que tenemos a primera hora del día, tenemos que estar trabajando durante todo el día para que esa información se actualice adecuadamente. Yo creo que al final la idea de la gestión de la liquidez, de la tesorería, se basa en que tenemos que asegurar siempre la capacidad para pagar nuestras deudas, para buscar una financiación en los mejores tipos. Tenemos que contribuir a optimizar la estructura del capital, gestionar los riesgos y, por supuesto, seguridad en los procesos que estamos llevando a cabo. Bueno, lo que he querido presentar en este gráfico es qué es lo que tiene que hacer un tesorero en el día a día. Es decir, yo creo que el tesorero lo que tiene que hacer durante la noche, durante el tiempo en que no hay actividad en la empresa, obtener toda la información de los extractos, tener una herramienta que facilite la validación y la carga de esa información en el sistema, que se lleve a cabo una conciliación automática y siempre que sea posible que se generen el mayor número de movimientos en el sistema, tanto a nivel de tesorería como a nivel de contabilidad, que de alguna manera nos ayude a conocer y a simplificar la actividad a partir de la información que nos están dando los extractos bancarios. Luego se hace la conciliación para detectar aquellas cosas que no han podido encajar o que no se ha podido identificar. Juntamos esto con las previsiones que tenemos y al final lo que tenemos que hacer es una toma de decisiones. Toma de decisiones para qué, a corto plazo, para si tenemos que hacer traspaso de fondos, tenemos que decidir cuánto y cómo pagamos, tenemos que revisar si todos los cobros que teníamos previsto han entrado en el sistema y nada, el envío al banco y volvemos a iniciarse el mismo proceso que habíamos hecho anteriormente con la carga del extracto. Yo creo que por eso es importante poner de manifiesto que es un proceso dinámico, pero lo que es importante es tener la mejor información y la más actualizada en todo momento. Aquí lo que he querido de alguna manera indicaros es que para poder llevar a cabo una buena gestión de tesorería en este proceso dinámico de actualización diaria, lo que nos tenemos que basar es en una aplicación, en un software de tesorería que esté en principio orientado a tesorería. Muchas veces se utilizan software o aplicaciones que no tienen esa concepción, que sea ágil, que sea flexible, adecuado a la estructura de nuestra propia empresa,
que tengamos, por supuesto, conexiones con la banca, con las entidades bancarias. Y de alguna manera, ¿qué nos tiene que facilitar? ¿Qué nos tiene que permitir? Pues yo creo que nos tiene que permitir integrar todos los movimientos de nuestra cuenta, poder recoger las previsiones de cobros y pagos, poder saber qué diferencias hay entre lo que teníamos previsto y las entradas de fondos, tanto de cobros y de pagos que se han producido, tener un control de condiciones bancarias, importante, y por último, poder facilitar todos los informes que nos tienen que facilitar o llevar a cabo o poder tomar una toma de decisiones de una manera lo más adecuada posible. Negocio bancario, saldos medios, seguimiento de presupuesto, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es importante es, y yo creo que es la parte que quería en principio dar más o hacer más hincapié, es la necesidad de que tenemos que tener la información actualizada y que tenemos que tener herramientas de gestión que nos ayuden a ello. Como he dicho, no quisiera alargarme mucho y de alguna manera para que Fernando pudiera tener más tiempo para poder llevar a cabo su presentación, pero lo que sí, desde un punto de vista de corto plazo, es importante que la gestión de tesorería lo que exige es anticipación. Es necesario controlar a la tesorería, no dejarnos controlar por ella, es decir, que no actuemos como apagafuegos. Tenemos que tener una información, una planificación de cobros y pagos. Tenemos que hacer los seguimientos de saldos por fecha de valor. Deberíamos aplicar modelos de tesorería con lo que se denomina cero negativa, es decir, intentar que nuestras cuentas, nuestro saldo de cuentas tiendan a cero para que no haya saldos ociosos. Utilizar en lo posible y aprovechar los sistemas de banca electrónica y en lo posible mejorar las condiciones aplicadas por las entidades financieras. En esta última filmina que os presento, aquí lo que he querido poner de manifiesto es importante tener un presupuesto de tesorería. Generalmente el presupuesto de tesorería nos tiene que dar una visión a corto plazo, pero tener en cuenta que el presupuesto de tesorería se tiene que realizar a corto, medio y largo plazo, porque cada uno de esos presupuestos, de esos informes, nos va a dar una información necesaria para la toma de decisión. Es decir, una previsión a medio o largo plazo lo que nos va a indicar es las necesidades de financiación que vamos a tener. Mientras que un presupuesto a corto plazo lo que nos va a dar es aquellas entradas de dinero o aquellos compromisos que tenemos adquiridos de pagos. En este gráfico lo que hemos puesto de alguna manera es esto, ¿no? El presupuesto de tesorería lo que tiene que es establecer los criterios y los medios adecuados para anticipar los desfases entre los cobros, en los ingresos corrientes y de pagos, y reducirlos a máximos. Necesidades a cubrir, elección de los instrumentos de financiación o inversión en los casos que tengamos excedente, y luego intentar que la gestión de la tesorería sea con costes mínimos. En principio, mi idea de la presentación era más basado de un punto de vista teórico, dar unas pequeñas pinceladas de aquellas condiciones que tiene que haber en una buena gestión de la liquidez y de alguna manera que siempre nos deberemos apoyar en herramientas de gestión que nos faciliten todo esto, porque si no sería muy difícil. Es importante, muy importante, tener la información de las entidades bancarias, los extractos bancarios cargados en el sistema, chequeados, conciliados y validados, que toda la información lo tenemos, porque es la primera base sobre la cual vamos a asentar la demás información y a partir de la cual vamos a tomar nuestra toma de decisiones. Yo por mi parte no voy a añadir nada más, le cedo el testigo, y en este caso también el micrófono a Fernando, para que nos explique un poco cómo todo esto se puede plasmar de una manera práctica. Muchas gracias por la atención y bueno, al final de la sesión tendremos un ratito para hacer preguntas si así lo consideráis oportuno. Os paso a Fernando, perdonad un poquito, a lo mejor se oye algo de ruido.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a acoplar el cable. Buenas tardes, soy Fernando Merino y me ocupo de la consultoría de negocio. Trabajo como consultor de negocio en el área comercial de SAGE XRT y bueno, durante los próximos minutos, los próximos 40-45 minutos aproximadamente, vamos a hacer una presentación de la plataforma de la solución de gestión de tesorería SAGE XRT Treasury. Es una plataforma bastante amplia, es modular y nos vamos a centrar en los módulos core, digamos, o los módulos principales del área funcional de gestión de tesorería. Bien, simplemente toda la presentación la vamos a realizar en la aplicación, en el producto, pero vamos a introducir un pequeño esquema un poco para relacionar lo que vamos a ver a continuación pues con lo que Gerardo acaba de explicar. La plataforma SAGE XRT Treasury pues, cubre varias áreas, principalmente un área de comunicaciones bancarias más técnica y un área más funcional de gestión de tesorería. Las comunicaciones bancarias pues cubren la gestión de extractos de cuenta, la recepción de extractos de cuenta pues, a partir de la comunicación con los bancos, tanto a nivel nacional como internacional, integran una serie de canales de comunicación o se integran con herramientas que ya podáis disponer. Algunos de vosotros ya conocéis o ya utilizáis incluso nuestra herramienta de comunicaciones bancarias. También permite la recepción de información de sitios web de mercado, cotizaciones de divisas, tipos de referencia, etcétera, y la aprobación y envío de ficheros de cobros y de pagos a bancos. Hay un área de administración que es general sobre toda la plataforma, pues que se ocupa de aspectos relacionados con la administración del sistema, la gestión de usuarios, de perfiles, elementos de seguridad, etcétera. Y en el centro, en la parte inferior, tenemos el ERP y la ERP, otros sistemas y la relación existente con la plataforma de tesorería. Y en la parte central tenemos el core o el núcleo más financiero funcional de la plataforma. Los cuadros que veis en verde, sombreados en verde, son aquellos que vamos a desarrollar en la presentación que vamos a ver a continuación. Hay aspectos de reporting, lógicamente, que están incluidos en la presentación que vamos a ver y nos centraremos sobre todo en la parte central de gestión de tesorería a corto plazo, previsiones, posición, control bancario, la gestión de operaciones financieras, que realmente bueno, está como un módulo aparte, pero vemos que está totalmente integrado y permite la gestión dentro de la misma plataforma de los instrumentos de cobro y instrumentos financieros que conlleven, por ejemplo, un cuadro de amortizaciones o una operación un poco de deuda, de inversión o de financiación. Pueden ser desde préstamos, líneas de crédito, líneas de financiación, avales, leasing, inversiones a largo plazo, emisión de bonos, etcétera. La gestión de traspasos de tesorería de decisiones está integrada dentro de la plataforma, toda la problemática o gestión intercompañía, los aspectos financieros de la relación entre empresas dentro de un grupo y en la parte superior el presupuesto de tesorería, donde vamos a ver cómo resolvemos la obtención del presupuesto de tesorería y el seguimiento del mismo a partir de los datos que llegan a tesorería de los bancos, cómo se va realizando el presupuesto de tesorería y vamos analizando o teniendo información de las desviaciones que puedan surgir a lo largo del año en el tratamiento del mismo. Bien, finalmente la integración con los ERP simplemente, pues lógicamente tenemos que gestionar de varias formas el tratamiento de las previsiones, el poder gestionar un presupuesto económico si no partimos ya de un presupuesto de tesorería en el sistema y cómo vamos a poder explotar toda la información que llega a través de los bancos a tesorería para poder automatizar la contabilización de operaciones, pues por ejemplo, de aquellos movimientos con origen en banco o de las decisiones de tesorería, pues, traspasos, gastos, comisiones, etcétera.
Bueno, sin más demora, vamos a pasar a ver ya directamente la presentación en el producto. Simplemente aquí os enviaremos la presentación, por supuesto, y bueno, tenéis algunos de los conceptos que vamos a desarrollar durante la presentación. Ahora mismo estamos viendo el menú principal de la plataforma SAG XRT Treasury, que cubre pues, todas las áreas que acabamos de ver, todos los conceptos que ha desarrollado Gerardo, y en los cuales nos vamos a centrar en algunos de ellos. Concretamente, en la gestión de la tesorería a corto plazo, en el módulo central, la gestión intercompañía, las operaciones financieras y el presupuesto de tesorería. La aplicación es bastante intuitiva, es muy intuitiva, muy sencilla de utilizar, bastante amigable para el usuario y es una aplicación estándar con muchas posibilidades de personalización, pues a través de configuración o de parametrización. Estamos viendo el menú principal, como os digo, y tenemos, pues por una parte, los módulos que hemos visto en los cuadros anteriores del esquema: tesorería, operaciones financieras, gestión de riesgo de divisa, que no vamos a desarrollar, y presupuesto de tesorería. A su vez, hay unos módulos generales o un área general de trabajo. La información está organizada en módulos con diferentes menús, donde tenemos los elementos comunes o la parametrización, que ahora describiremos brevemente, y el acceso a todos los informes de la propia plataforma, de la propia aplicación. Es muy sencillo navegar a través de la información. Siempre podremos acceder, como ahora veremos, a través de favoritos, pues a funciones predeterminadas, y cada uno de los módulos o cada una de las áreas tiene un área de trabajo o un cuadro de mandos o menú, para entendernos. Los menús son personalizables. Por una parte, el acceso a la plataforma se organiza a través de perfiles y cada persona o cada usuario está asociado a un perfil, como cualquier tipo de aplicación de gestión normalmente. El perfil pues, nos va a permitir acceder a una serie de funcionalidades y también a una serie de entidades, sociedades, bancos, cuentas. A su vez, la persona que va a acceder a un módulo va a ver simplemente aquellas funcionalidades a las cuales tiene acceso, o aquellos módulos, pero aún así podemos llegar a personalizar, bien de forma centralizada o cada usuario, el menú que queremos ver, o incluso tener un menú particular, un único menú, donde tengamos las 10, 15, 20 funciones a las cuales va a acceder una persona, incluso de distintos módulos. Nosotros, digamos, al tener aquí la aplicación completa, pues vemos un menú estándar para cada uno de los módulos, pero eso es totalmente personalizable. Bien. Antes de entrar en los aspectos más operativos de la gestión de tesorería dentro de la aplicación, en el trabajo diario y cómo realizamos las tareas habitualmente, presentamos los elementos comunes, es decir, hay un área donde hemos incluido todos los elementos que son necesarios para que la aplicación, cada uno de los módulos y todos ellos funcionen. Los módulos están integrados en una única base de datos y en un único área de trabajo. Es decir, es una parametrización única para todos los módulos. Solo daremos de alta a las empresas, bancos, cuentas, etcétera, una sola vez. Y luego, como vemos aquí en la parte superior izquierda, es posible que haya determinados parámetros que sean aplicables a un módulo. Bien, a la hora de configurar la aplicación, simplemente vamos a crear, digamos, tres tipos de parámetros fundamentalmente. Datos del entorno de la empresa, es decir, el entorno de trabajo de la compañía o del grupo de compañías que gestionéis. Los bancos, las oficinas, cuentas bancarias, bien, datos de mercado que ya están preparametrizados, países, divisas, etcétera, y una serie de elementos. Otro aspecto importante de la configuración son las condiciones bancarias. Son aquellos datos que nos van a permitir gestionar la posición y realizar el control bancario. Aquí
tendremos por una parte las condiciones de valoración de los instrumentos de cobro y de pago, las fechas de valor que se aplica, de que aplica cada banco, las condiciones de las cuentas bancarias que tenéis, tanto de cuentas corrientes, pólizas de crédito, comisiones por cada tipo de movimiento, tipos de gasto, condiciones de las líneas de crédito, bien, todos aquellos elementos que están pactados con los bancos para determinadas cuentas o determinadas operaciones y que van a ser necesarios para realizar, por una parte, la gestión de las previsiones y, por otra parte, el control bancario. Y un tercer aspecto importante es lo que llamamos transacciones. Básicamente, vamos a trabajar con tres tipos de elementos. Los flujos de tesorería, que son los medios de cobro y de pago, que relacionaremos con los códigos bancarios, que es un poco cómo vamos a recibir la información del extracto y cómo se va a corresponder con nuestros medios de cobro y de pago. Las partidas presupuestarias, que nos permiten ver y analizar la información desde el punto de vista no tanto del medio del instrumento de cobro y de pago, sino de la naturaleza del ingreso o del gasto, y que nos van a permitir gestionar el presupuesto de tesorería. Y por otra parte, las transacciones, que serían operaciones complejas desde el punto de vista que afectan, o sea, que tienen varias patas. Por ejemplo, un traspaso entre cuentas, donde tengo un cobro y un pago, un cargo y un abono, y fundamentalmente las operaciones de inversión y de financiación, donde normalmente pues una operación va a dar lugar pues, a unos vencimientos, unos intereses, puede dar lugar a comisiones, es decir, una única entrada de una única operación puede tener reflejo en varios flujos de tesorería y gestionaremos de una forma simple la transacción para tener luego una visión integrada de la misma y el reflejo en tesorería. Entrando ya en la parte operativa, bueno, y antes de continuar, vamos a ver un aspecto importante que es la gestión de lo que llamamos grupo, que nos va a permitir de una forma muy simple y muy potente tener una gestión completa de la operativa intercompañía. Además, recientemente se ha incorporado una funcionalidad, un módulo que completa esta parte y es la gestión de la compensación de facturas, del netting entre empresas, el netting que puedan realizar empresas que llegan ya a unos volúmenes determinados. En cualquier caso, obviando esta última parte, la gestión intercompañía va a permitir tener un control de las posiciones que se puedan gestionar entre diferentes empresas de un grupo, siempre desde un punto de vista financiero, de cobros, pagos por cuenta de, barridos o incluso préstamos, inversiones y financiaciones, no tanto, o sea, independientemente de los aspectos jurídicos de consolidación o de participación que pueda tener una empresa en el capital de otra. Aquí hablamos, es una gestión típica intercompañía que puede haber en un grupo de empresas. Aquí tenemos las diferentes sociedades, se genera un gráfico y mediante un asistente podemos indicar las relaciones que pueda haber entre cada una de ellas, y aquí que no necesariamente tienen que ser centralizadas con respecto a una holding, sino que pueden tener cualquier tipo de criterio que se dé en la realidad, y creamos unas cuentas instrumentales o cuentas que llamamos intercompañía, cuentas virtuales, que van a recoger los saldos y todas las operaciones que se den entre las empresas del grupo. Es decir, el reflejo, por ejemplo, de un traspaso entre cuentas o de los movimientos de cash pooling que pueda haber entre distintos bancos y dos empresas, va a actualizar la posición intercompañía. Podremos gestionar, como veremos a continuación, pues, los saldos, la posición de las mismas, liquidaciones de intereses en empresas del grupo, derivadas pues desde barridos, desde el cash pooling que realice el banco, desde pagos y cobros por cuenta de, e incluso los préstamos que puedan realizarse entre empresas del grupo. Bien, entrando ya en la parte más operativa de gestión de tesorería, estamos viendo el menú o el área de trabajo en el cual hemos agrupado las funciones más habituales en distintos grupos. La integración bancaria, los movimientos del extracto bancario, la gestión de previsiones, la ficha en valor, etcétera, las decisiones de tesorería, traspasos entre cuentas, gestión de pagos intercompañía, interfaces, integración de previsiones, informes relacionados con los movimientos bancarios, con el extracto bancario y otro tipo de informes relacionados con la
con la gestión de la tesorería. Esto es una pequeña parte, digamos, de todas las funcionalidades que tiene este área, pero bueno, hemos incluido en el menú principal, pues agrupado por bloques, algunas de las más relevantes. Bien, simulando un poco o revisando lo que sería el proceso diario de trabajo dentro de la aplicación, desde un punto de vista más o menos estándar, lo que es habitual, vamos a empezar integrando el extracto bancario, que normalmente se hará de forma automática a partir de la recepción de los extractos y la incorporación automáticamente al sistema. Algunos de vosotros ya utilizáis diariamente pues, la recepción de extractos que proporciona nuestro módulo de comunicaciones. Se puede hacer a nivel de cuentas nacionales, cuentas internacionales, fuera de España, y el proceso siguiente sería incorporar los movimientos dentro de tesorería. A continuación, hay un filtro previo que es el tratamiento de aquellos movimientos que son susceptibles de algún tipo de control o revisión por parte del área de tesorería. Aquí hablamos, lo llamamos movimientos en espera, y son partidas, son movimientos bancarios que en principio no han pasado, no se han conciliado con las previsiones de tesorería, pues por algún tipo de discrepancia, ya sea en importe, fecha de valor, o bien porque corresponde a operaciones que no tenemos previstas. En cualquier caso, el sistema dispone de un medio de configuración que permite, estamos viendo, lo estamos viendo ahora, permite relacionar de una forma muy sencilla y muy potente cómo llega la información bancaria y cómo dispongo de mis previsiones. Y para no penalizar un poco el trabajo diario, la obtención de la posición, podemos hacer que los movimientos que no queramos controlar, porque sean movimientos pues, de un importe pequeño, movimientos que corresponden a operaciones que no tenemos previsión, pues determinados tipos de cobros, tal, que pasen directamente a tesorería sin quedarse en esta ventana previa de control. Aquí asociamos los códigos bancarios a los flujos de tesorería y podemos indicar pues, tolerancias sobre fecha, sobre porcentaje, sobre importe, pues para permitir que cuando el sistema detecta una previsión sobre tal tipo de movimiento, pues pueda admitir una desviación de X euros, X céntimos o un día a nuestro favor en la valoración o un día en contra, todo ello en función de los tipos de operación de los bancos, o sea, a nivel de banco, a nivel de cuenta. Bien, en esta ventana pues vamos a ver aquellos movimientos que tienen una posible discrepancia. Simplemente acabo de marcar un cobro de un cheque de una cuenta de la póliza de crédito de Banco Sabadell y aquí, bueno, podemos buscar, ordenar la información. Hemos detectado pues que no se ha conciliado por un problema de discrepancia en fecha-valor. Salta una alerta, que es esta lupa, que me informa de que hay una discrepancia y luego todos aquellos movimientos que tengan este tipo de alerta se archivan en una función específica, en una tabla que permite gestionar las reclamaciones pues, en masa en un momento determinado. Puedo conciliar la información. Esta función permite también pues, aquellos movimientos que no han detectado una previsión que puedan pasar directamente a tesorería y poder tratar movimientos simples con movimientos dobles. Es decir, un único movimiento en tesorería, perdón, dos movimientos en tesorería, el cobro de un cheque y una comisión, pueden corresponder, tengamos aquí algún ejemplo, a un único movimiento bancario. El sistema de forma automática gestiona este tipo de cosas. Es decir, podemos indicar que para imaginemos, una transferencia y su comisión, el banco lo está indicando en un único apunte. Bueno, podemos informar de que tal banco está informando este tipo de operaciones por el neto para que el sistema de forma automática pueda realizar la conciliación, pero podamos mantener el detalle del importe principal y su comisión en tesorería. Siempre deberemos tener las comisiones, gastos, etcétera, separados del importe principal, lógicamente, para análisis a nivel de comisiones, gastos financieros, para gestionar luego el balance banco-empresa, etcétera. Bien, pasamos a la ficha de posición o ficha en valor. Una vez que hemos tratado ya estos movimientos, que podemos ver también aquí en
a nivel de extracto bancario, he lanzado a través de la función favoritos uno de los informes relacionados con el área bancaria. Los que estáis utilizando el módulo de comunicaciones ya conocéis o ya utilizáis la recepción del extracto de cuenta y los informes. Aquí el sistema nos permite gestionar también el extracto tal y como llega del banco, con los saldos iniciales, los movimientos. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver una operación con todas las informaciones complementarias. Esto es muy importante, el sistema en todos sus módulos y en todas sus funcionalidades mantiene en todo momento toda la información complementaria que llegue del banco a través de la norma 43, lo que conocemos como los registros 23 en España o otros registros complementarios que puedan llegar pues en un formato de tipo internacional, el MT940, o en los nuevos formatos de extractos, los formatos XML, que poco a poco se van desarrollando y se empezarán a utilizar, bueno, pues en los próximos meses, años, entre comillas, y para los cuales el sistema ya está preparado. Vamos a pasar ahora a la ficha en valor, ficha de posición, que es digamos, el corazón del sistema, es el elemento central y más importante de nuestra plataforma y es donde vamos a tener una visión global, pero también detallada de nuestra posición, de los flujos comerciales, es decir, de los cobros y pagos, donde vamos a poder realizar las decisiones de optimización de saldos, traspasos entre cuentas, inversiones, financiaciones, etcétera, y cualquier tipo de decisión desde la propia ficha de posición. Podremos entrar previsiones, bueno, vamos a ir viéndolo de una forma relativamente rápida, pero bueno, que os permita tener una visión de todo lo que se puede hacer a través de la ficha de posición o de la ficha en valor. En la pantalla estamos viendo, por una parte, en las filas, el saldo inicial, flujos de cobros y pagos por colores, donde tenemos agrupados el total de cobros y el total de pagos por flujo de tesorería. Los que están en rojo tienen la letra A, son actual, son movimientos reales, y las forecast F o previsiones, que están en azul. Tenemos un saldo inicial, los totales del día, de cada día, de cobros y de pagos, las decisiones de inversión, de financiación, traspasos, es decir, aquellos movimientos que corresponden a flujos de decisión o no comerciales, a los propios flujos del área de tesorería, y un saldo final. Y lo tenemos, en este caso, agrupado, pero lo podemos ver por banco, por empresa, por cuenta, de una forma totalmente dinámica. Bueno, si seleccionamos un banco que tenga algo más de volumen, bueno, pues podremos ver la información. Nos hemos ido de... Segundo. Ahora. Bien. En columnas tenemos periodos. En este caso tenemos una selección multiperiodo, que quiere decir que estamos viendo la posición a muy corto plazo, a una semana vista. A partir de una semana pasamos a ver la información agrupada por semanas. Los días anteriores lo tenemos día a día. Lo vemos por semanas y a partir de un mes pues lo tenemos mes a mes, durante 3-4 meses. Aquí cogestionamos los aspectos relacionados con la que es la posición, la previsión y la planificación, aunque la planificación realmente la vamos a gestionar dentro del presupuesto de tesorería que veremos a continuación. Como os decía, podemos navegar y ver información para una cuenta concreta. Por ejemplo, bueno, por esta cuenta que apenas tiene información, para un banco o de forma agregada. En cada momento podemos ver el detalle de las operaciones que componen este saldo. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, cobro de tarjetas, descuento de facturas, transferencias nacionales. Bueno, aquí hay una cantidad bastante elevada, los 2 millones de euros, o los pagos, el pago de cheques. Podemos ver pues, los cobros por transferencia nacional y ver cada uno de los movimientos que componen el saldo del día.
volvemos hacia atrás, vamos a volver a la ficha. Bien. Y podemos llegar a ver tanto los movimientos reales como las previsiones. Aquí estamos simulando, digamos, imaginemos que estamos a día 16 de abril y hemos recibido los movimientos reales del día anterior, que tenemos en rojo. Y los días siguientes, lógicamente, tenemos previsiones que están en azul. Pero puede que haya restos de previsiones en el día, o en este caso, pues cobro de tarjetas, cobro por confirming, o pues estos pagarés, y podemos ver todo el detalle y poder deslizar una previsión o moverla hacia adelante. Podemos pinchar aquí y ver cómo se distribuyen los movimientos para un flujo determinado. Aquí lo vemos el detalle de movimientos y si vamos a las previsiones, aquí podemos ver en una única vista lo que antes, bueno, teníamos que dar doble clic para poder acceder al detalle de los movimientos. Bien. Desde la propia ficha de posición, aparte de poder ver un banco en concreto, una empresa, los movimientos de una empresa en concreto, vamos a ver, por ejemplo, Caixa, que aquí no tiene movimientos, grupo, cualquier tipo de, para un banco en concreto, una cuenta en particular, es decir, podemos ir a información a nivel de detalle o a nivel o de forma agregada. Vamos a poder realizar también la entrada o la gestión de transacciones, entrada de previsiones, de traspasos, etcétera. Vamos a ver algunas de las posibilidades. Versiones. Por ejemplo, la entrada de una previsión, bien de forma puntual o de forma periódica, una previsión manual. Incluyendo los datos que queremos dentro de la previsión. Y si es periódica, bueno, esto es un asistente que permite indicar, por ejemplo, para determinados tipos de movimientos que no vienen a través de una interfaz automático con el ERP, pues alquileres, domiciliaciones, etcétera, el número de previsiones que va a haber, o sea, cada mes o cada 2 meses, de forma quincenal, semanal, etcétera. Bueno, aquí podemos verlas y podemos validarlas para que el sistema las tome en cuenta, pues en este caso eran 24 meses, las previsiones correspondientes, que se han incorporado ya a la previsión. Podremos modificar también en bloque determinados movimientos, por ejemplo, aquellas previsiones del día que hayan quedado y que veamos que no se vayan a cumplir, seleccionarlas y de forma agregada darles más fecha, pasarlas hacia adelante, pues para que se tengan en cuenta la posición de días futuros. El sistema puede realizar propuestas de traspasos entre cuentas o nosotros mismos podemos realizar un traspaso manual. En este caso, vamos a ver. Bueno, ahora veremos un traspaso manual que puede actualizar la posición intercompañía. Bien. Aquí lo tenemos, pues simplemente definiendo el tipo de traspaso, las cuentas de cargo y de abono. El sistema además va a detectar si se trata de una operación que deba actualizar la posición intercompañía y podremos actualizar los saldos y las liquidaciones de intereses correspondientes.
Bien, continuando con la ficha. Podemos ver las propuestas de optimización que el sistema puede hacer, pues tanto para traspasos automáticos o bien teniendo en cuenta no solo los saldos de las cuentas que manejo, sino también las condiciones que tengo en cada cuenta, los tipos de interés, condiciones de excedidos, póliza de crédito, etcétera. Y puedo hacerlo a diferentes niveles, pues para las cuentas de cabecera, para las cuentas de un banco, para distintos pools de equilibrado de cuentas a diferentes niveles en diferentes divisas. Bien, vamos a terminar con la parte correspondiente a la propia gestión de tesorería o del corto plazo que estamos viendo, simplemente viendo algunos informes, los más relevantes. Bueno, básicamente, pues bueno, aquí tenemos muchos tipos de ellos, pero podemos ver, bueno, los saldos medios, como el sistema, pues a través de filtros o de un sistema de reporting automático, permite ver, vamos a reducir ligeramente el zoom para poderlo ver. Pues en este caso, un poco pequeño. A ver. Vale, ahora. A nivel banco-empresa, el saldo cruzado y para un periodo pues nos toman los saldos medios. El sistema de informes, bueno, es multidioma, aparte de que la plataforma, cada usuario puede trabajar en un idioma diferente, dentro de los que están disponibles, a su vez, pues estamos trabajando, por ejemplo, en español, pues podemos querer sacar los informes en inglés, francés o en cualquier otro idioma por aspectos de reporting. Vamos a ver una liquidación de intereses. Por ejemplo, como, pues bien, a través de las condiciones que tengamos para las cuentas en cada uno de los bancos, para cada cuenta, pues el sistema va a proporcionarnos el informe de liquidación. También lo podemos sacar en forma de reporte, de informe, como vemos ahora, tanto para cuentas intercompañía como para cuentas bancarias reales. Y tendremos pues los saldos, el número de días, el tipo aplicado y los intereses que se hayan devengado, nuestra contra o a nuestro favor. Y luego una serie de aspectos generales. Aparte del reporte o del informe como tal, el sistema puede lanzar una liquidación de intereses que nos genere una previsión. Si nos estamos aproximando al día de cierre de la liquidación, pues para tener esa estimación y poderlo controlar con el importe que llegue del banco y tener ese dato ya en posición. Bien, vamos a avanzar en la parte correspondiente a las operaciones financieras o la gestión de instrumentos de financiación e inversión a medio-largo plazo. En la parte superior vemos los tipos de transacciones que podemos gestionar en el corto plazo, que están integrados dentro del módulo central de tesorería, y en el medio-largo plazo. Por ejemplo, préstamos amortizables, leasing, líneas de financiación, avales, inversiones, emisión de depósitos a plazo, pagarés de empresa, certificados de depósito, etcétera. Y van a ser todas aquellas operaciones que, por una parte, nos vayan a proporcionar una información a nivel de riesgos y sean susceptibles, pues por una parte, de realizar el control de la operación con lo que el banco nos va a dar a nivel de condiciones de intereses aplicados, comisiones, la gestión de un cuadro de amortizaciones y la posibilidad de actualizar, modificar los movimientos. Hay unos elementos específicos de la configuración de operaciones financieras, como son, por ejemplo, las líneas de crédito, donde vamos a poder ver, pues para diferentes instrumentos o para diferentes empresas, una línea de financiación. Se utiliza
Lo utilizamos habitualmente o se aplica mucho a la gestión de avales, de líneas de avales o líneas de descuento, líneas de factoring, etcétera. Y vamos a poder definir las características de la línea, poder tener el límite o el histórico de la línea, las actualizaciones y poder tratar gastos, diferentes tipos de gastos sobre la línea, sobre el autorizado, sobre un importe único, un importe periódico, sobre el no utilizado, etcétera. Si vemos, por ejemplo, un préstamo, vamos a ver, por ejemplo, cómo trataríamos o cómo gestionaríamos un préstamo amortizable dentro de la herramienta. Simplemente indicamos la transacción préstamo, que a su vez tiene un reflejo de, es decir, hay un abono del capital, hay unos intereses, unos vencimientos, pues por ejemplo mensuales o trimestrales, y todo esto tiene un reflejo en la posición de tesorería. Lo vamos a ver muy rápidamente. Podemos asociarlo a una línea o no para ver el nivel de utilización de la misma, y vamos a indicar la empresa tomadora. Se puede gestionar préstamos sindicados, cualquier tipo de operaciones. La contrapartida, que puede ser el banco. Y aquí tenemos pues, la fecha de inicio, la fecha de fin. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a 5 años. El importe del mismo, es decir, la información la tenemos agrupada en pestañas. Si hay un periodo de carencia, ¿cómo lo vamos a indicar? El importe, pues bueno, vamos a poner aquí 5 millones de euros. No nos vamos a quedar cortos. Y tenemos la gestión tanto de las amortizaciones, de los vencimientos y de los intereses, que pueden ser ir a la par o no. Aquí tenemos pues una periodicidad de vencimientos trimestral. El tipo de cálculo que se va a aplicar, cuotas constantes, y los intereses, pues vamos a indicar también por el tipo de cálculo y una periodicidad trimestral. Tipo fijo a tipo variable. El sistema gestiona de forma automática pues, la actualización de los tipos de referencia, Euribor, EONIA, etcétera. Podemos hacer fijaciones de tipos. Indicamos simplemente una información complementaria que el sistema nos pide. Si hubiera gastos adicionales los podemos tratar o no. Y tenemos ya la operación introducida dentro del sistema. Y ahora vamos a ver de forma muy rápida. Bien, se está actualizando los datos ahora mismo. Es este el número 17 y podemos ver, bueno, aquí incluso podemos llegar a ver el cuadro de amortización. Si hay revisiones del préstamo, que la haríamos de esta forma, mediante pues, cambio de las partes, cambio de las condiciones a una fecha, pasar de un tipo fijo a variable, si hay una fusión de cambios, un cambio de divisa, una cancelación anticipada. Bueno, pues tendríamos el histórico de revisiones, pero aquí simplemente vamos a ver el cuadro de amortización de la operación. Bien. Con los aspectos, bueno, es la versión 1, es decir, no ha habido revisiones, las fechas, el capital pendiente, la amortización, en este caso la cuota, el interés, bueno, aquí hemos metido algo mal. Ah, vale, perfecto, es que el vencimiento, la amortización del mismo lo hemos puesto a vencimiento total, al final de la vida del préstamo. Si no, la cuota debería haber sido una cuota constante con el importe de vencimiento constante. Aquí está tomando simplemente los intereses, un préstamo infine en lugar de un préstamo amortizable. Bien. Los tipos aplicados, y aquí podemos ver la información en verde o en rojo. Os muestro brevemente lo que es. Simplemente, si quiero pasar las cuotas a la posición de tesorería, lo paso directamente. Bueno, pues para los 5 años, los intereses los vamos a pasar a tesorería. Y de esta forma, bien, están actualizados. Ahora, cuando veamos el cuadro de amortización, tendremos en rojo el impacto que ha tenido ya en la posición de tesorería. Esto se puede automatizar y el sistema lo puede hacer de forma automática. Tenemos diferentes utilidades que permiten cargar automáticamente pues, avales y otro tipo de instrumentos, sobre todo cuando hay mucho volumen, el poder hacer una carga inicial de forma automática. La columna pago
indicaría si el cargo, en este caso el cargo de los intereses o de la amortización, ha llegado ya por banco y tener el reflejo en la posición. Bien, en cuanto a las operaciones financieras, pues ya hemos terminado. Hay una serie de informes que lo gestionan y simplemente, pues para terminar, ya simplemente en 2 minutos, bueno, aquí tenemos todos los informes relacionados con el área de deuda, operaciones financieras, pues de liquidez, de tesorería neta, de evolución de riesgos, de evolución de las líneas de crédito, podemos calcular los intereses devengados o informes de periodificación de la deuda que permitan luego reclasificar lo que es deuda a largo a pasar a deuda a corto. Y bien, para terminar vamos a ver lo correspondiente al presupuesto de tesorería de una forma un poco rápida, pues nos ha echado el tiempo encima. La finalidad principal del presupuesto de tesorería dentro de la herramienta es, vamos a ver si puedo... Bien. Vamos a tener por una parte voy a ocultar la parte izquierda del menú. Bien, ahora lo vemos un poco más amplio. El sistema nos va a permitir elaborar el presupuesto de tesorería bien a partir de un presupuesto económico, aplicando una serie de reglas de paso de obtención del presupuesto de tesorería a partir del presupuesto económico, y por otra parte podremos también trabajar con el presupuesto de tesorería a partir de alguna herramienta, por ejemplo Excel, donde ya obtengáis el presupuesto de tesorería. Si partimos de un presupuesto económico, disponemos de un asistente para poder gestionar las reglas de paso, el poder trasladar lo que son ingresos, gastos, a cobros y pagos. Y por otra parte, podremos aplicar los cálculos de IVA, hacer repartos de operaciones, es decir, a partir de las partidas del grupo 6, del grupo 7 de ingresos y gastos, trasladarlo a tesorería y poder incorporar otro tipo de partidas financieras, como puedan ser pues operaciones de deuda, amortizaciones, vencimiento, inversiones y otro tipo de operaciones. En pantalla estamos viendo actualmente la hoja del presupuesto de tesorería, donde tenemos por una parte los ingresos y pagos de explotación y por otra parte los meses. Bien. Lo tenemos diferenciado por colores. Tenemos, en primer lugar, lo que está en azul corresponde al presupuesto ya realizado. Es decir, imaginemos que estamos en el mes de abril del año 2013 y la parte azul corresponde a datos ya realizados. Lo que está en naranja corresponde a datos presupuestados hasta final de año, y lo que tenemos en rosa, digamos, son datos mixtos. Estamos a mitad de mes y tenemos una parte ya real y otra parte estimada. El sistema nos permite poder ver el detalle de las operaciones que tenemos. Es decir, aquí estas 275.000, pues a diferencia, por ejemplo, de un Excel o de otro tipo de instrumento, nos permite ver de dónde se obtuvo el dato presupuestado y los datos realizados y poder hacer simulaciones. Bien, podemos ver también cómo se ha obtenido una cantidad determinada. El presupuesto lo vamos a poder seguir de una forma mensual, semanal, diaria, bueno, con la periodicidad que queramos y con el modo de presentación que queramos. Podemos llevarlo a Excel, copiar y pegar la información y vamos a poder gestionar tanto el presupuesto inicial como las diferentes revisiones del mismo. Bien.
Aquí tendríamos la hoja de gestión del presupuesto de tesorería y a través de un informe podemos ver las desviaciones. A partir de los datos presupuestados y de los datos ya realizados, vamos a poder ver las desviaciones del mismo. Aquí tenemos el presupuesto, el dato ya realizado y en porcentaje o en importe las desviaciones. Podemos utilizar colores para detectar cuando una desviación ha sobrepasado un umbral determinado. Esto es configurable a través de las preferencias del usuario, donde podremos diferenciar por colores o por otro tipo de aspecto de la información cualquier valor que estamos viendo. Bien, aquí hay un filtro rápido que nos permite cambiar pues, la visión del presupuesto, cómo queremos verlo, la desviación, pues solo ver el dato de tesorería o ambos, o si queremos ver solo la desviación. Y bueno, mediante otras funciones vamos a poder comparar presupuestos, consolidar presupuestos, es decir, agrupar presupuestos dentro de una empresa. Y bueno, yo creo que con esto tenemos una visión relativamente rápida de lo que corresponde a cada uno de los módulos. Quizá un poco esta parte de gestión de presupuestos se nos ha ido un poco más el tiempo, pero bueno, la filosofía del mismo, pues lo veis, cómo se integra, sobre todo con el área de tesorería y la principal, los principales puntos fuertes o características de este módulo es que por una parte aprovecha toda la información que tenemos al tratarla en tesorería a nivel de partidas presupuestarias y luego hay una gestión muy potente pues a través de la integración con Excel, de reglas de paso y el poder tratar dentro de una misma herramienta la gestión del presupuesto de tesorería. Bien, en principio vamos a revisar aquellas preguntas que tengamos en el chat. Si tenéis alguna pregunta, podéis registrarla en el chat de la herramienta. Y, bueno, el tiempo se nos ha ido, no lo vamos a poder contestar sobre la marcha, pero podremos contestarlo o podremos ponernos en contacto con vosotros. Bien, en principio, como se nos ha ido el tiempo, bueno, las preguntas que estamos en la herramienta de seguimiento del webinar nos permite almacenar el chat y vamos a poder ver las preguntas y os contestaremos a cada uno de vosotros. Bien, pues por mi parte nada más. Os agradecemos, tanto Gerardo de la Mata como yo, vuestro tiempo, vuestra asistencia y bueno, esperamos veros en futuras presentaciones y bueno, en principio nada más por nuestra parte. Muchas gracias por vuestra asistencia y buenas tardes.